Hoy tenemos el placer de entrevistar a Freddy Chávez Olmo, uno de los grandes técnicos del VFX de México y también uno de los directores más emergentes del cine fantástico de México. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias a ti por haber venido aquí. Y claro, lo primero que yo quiero saber, claro, porque tú al principio que querías ser director o te llamaba más el mundo del VFX. Yo creo que esta dirección, o sea, la razón por la que yo me metí en la parte de efectos, tanto de maquillaje como efectos visuales, porque digo, antes de hacer digitales, hacía prostéticos y Hostia. silicones y todo eso, pero la razón fue porque me gustan las películas de terror. Entonces, yo, aunque estudié cine y producción de cine, dentro de todas las áreas que te enseñan en una escuela o una institución, bueno, en ese entonces no te enseñan la parte de efectos ni de maquillaje ni de efectos digitales, ¿no? O sea, por eso muchos directores cuando están estudiando saben guionismo, iluminación, cinematografía, pero la parte de efectos es la que siento que no la incluyen en los currículos. Entonces, para mí fue como una entrada, ¿no? Una herramienta que quería aprender para poder estar en el género de terror. Pero entonces al principio que estudiaste lo que es maquillaje de efectos especiales. Sí, y es que, digo, desde chico me llama la atención todo lo que tenía que ver con efectos prácticos, ¿no? Yo me recuerdo cuando era pequeño, desde usar utensilios de cocina de mi mamá para hacer sangre y con gelatina hacer prostéticos, bueno, en los que pensaba cómo se hacían los prostéticos en ese entonces. Incluso también con videos musicales de stop motion con plastilina, o sea, era muy autodidacta, se podría decir, y digo, de esta manera fue que me empecé a surgir la necesidad de aprender más cosas, y como no había escuelas, bueno, yo también tenía 12 años en ese entonces yo lo veía a través de programas de televisión donde enseñaban detrás de cámaras cómo se hacían las cosas, y era como yo experimentaba. ¿Y cuál era tu referente? ¿Tom Savini? ¿Nicotero? Sí, entonces Sabini, Nicotero, a Dick Smith sobre todo, para mí, y tuve la fortuna que él me dio, fue mi mentor en algún momento O en sea, efectos de maquillaje antes de que falleciera. Pero mi película, la que me inspiró a meterme en esto fue El Exorcista. Entonces yo creo hostia. que de alguna manera cuando él tuve la oportunidad de que él me diera clases y bueno, y mentorías, para mí fue como un sueño hecho realidad. Imagino que también ¿cómo se dice? Rick Baker. Y Rick Baker, sí, digo, Rick Baker de hecho fue alumno de Dick Smith y Guillermo del Toro también fue alumno de Dick Smith, entonces estaba rodeado de grandes personalidades, bueno, yo no, pero ahora sí que el mentor, sus alumnos son muy, talentosos, ¿no? Más que yo. Y claro, aparte de eso, después, imagino que luego después te llamaría la atención el mundo de la dirección o... Sí, no, la dirección vino de la mano porque mientras hacía todo eso, pues dirigía yo mis proyectos, ¿no? Independientes de cortometrajes o intentaba hacer videos musicales. Te decía que también es algo de stop motion. Entonces, para mí fue como una herramienta nada más que quería aprender y con el paso del tiempo, pues tuve la necesidad de estudiar efectos digitales por la transición que hubo, ¿no? En ese entonces de que se hacían menos de maquillajes y sí más de digitales, pero para mí siempre fue la mejor combinación tener así que 50% digitales y 50 prácticos y hasta la fecha es lo que trato de hacer. Claro, pero ¿estudiaste VFX o aprendiste de forma autodidacta? Eso sí lo tuve que aprender porque, digo, como vengo mi background es todo de efectos prácticos. No tenía mucho conocimiento yo de efectos digitales. De hecho, era muy poco lo que tenía de conocimiento de eso. Empezaba a editar digitalmente, hasta que entré a la universidad, bueno, cuando empecé allá en México, pero antes de eso, pues yo, como podía, ¿no? O sea, con dos videocaseteras trataba de editar mis videos y bueno, los Walkman, los que son de nuevas generaciones no conocen los Walkmans, pero eran cassettes para poner audio y poder, también lo usaba para editar sonido. Y ya fue hasta que, salí yo de la preparatoria, entré a la universidad donde aprendí ya a usar un software de edición
Y de la misma manera también fue que empecé con Photoshop y luego ya cuando entré a la escuela de cine, que ya fue aquí en Canadá, ya fue cuando empecé a aprender más softwares de After Effects y luego eventualmente pues ya todo lo que se usa ahora, ¿no? Para hacer efectos visuales. Claro, ¿eso en qué año? Eso es, te estoy hablando como el 2002 más o menos, ¿no? Claro, porque yo imagino que en aquella época, cuando tú querías renderizar cualquier efecto, tenía que ir súper lento, ¿o no? Sí, no, y yo tenía, mi conocimiento era muy básico también lo que yo sabía hacer en ese entonces. Eh, pero digo, eventualmente con los programas que se usaban ya para hacer efectos para una producción, ahí sí yo no podía usar mis propias computadoras, ¿no? Tenía que ir al estudio por eso a poder usar sus softwares y sus máquinas, sus granjas, ¿no? Para poder renderear. Y después de esto surgió la oportunidad de trabajar en la película Shoot Up and Shop. Perdona por mi inglés, ¿lo he dicho bien o lo he dicho fatal? Sí, bueno, esa Shut Up and Shoot es una, eso fue de un amigo y yo creo que fue como puede ser que un paso para poder ya hacer cosas más grandes porque en ese entonces yo tenía un conocido que hizo su primera película aquí en Canadá y me invitó y me dijo, pues tú estás estudiando efectos de digitales, ¿te gustaría hacer algo de los efectos de mi película? Y dije, pues digo, apenas estoy estudiando y voy a intento con lo que puedo y te puedo hacer cosas, ¿no? Entonces ya fue que participé y de alguna manera también aprendí al mismo tiempo que estaba haciéndolo. Y fueron efectos muy básicos, ¿no? O sea, uno le llamamos cleanups, ¿no? De quitar wires, o sea, los cables para los stones, o poner cosas de pantallas de cuando son green screens de teléfonos celulares o de monitores, o sea, para reemplazarlos con videos. Entonces, fueron cosas muy básicas, pero también me sirvieron a mí para poder poner eso en mi portafolio o en mi demo reel y digo, eventualmente pues conseguí un trabajo también ya en una productora mucho más grande. Pero claro, porque tú allí estaba también de supervisor de efectos. No, cuando entré yo, o sea, cuando yo empecé, yo hacía nada más, así que como artista, ¿no? O sea, artista de compositing. Digo, el compositing es la parte de integración, ¿no? Entonces, como que mi rol era más la integración, desde que otros artistas hacían la parte de 3D, me la entregaban y yo trataba de lo que usaban lo que grababan en el set, lo juntaba con lo 3D y lo integraba y lo trataba que se veía real. Esa es una de las partes, ¿no? Y la otra, mucho de los green screens, pues quitar los green screens, extraerlos y poner los fondos, los backgrounds. Y también digo, lo que te comento, digo, cuando empezaba, pues no hacía mucho de eso, no hacía más, lo que hacía mucho era eh, de remover cosas, ¿no? O sea, si el actor tenía un collar, pero no quería en el collar, lo tenía que borrar, o de que los cables conocen stones, mucho rotoscope también. Entonces, así como que fue mis primeros trabajos, fueron mucho más, como ahorita le llamamos paint artists, porque se dedican nada más a pintar cosas y quitar cosas de una toma. Y la otra es el rotoscope, de crear mates de las personas, de una mano, de lo que fuera, para entregarlo después a otras personas que eran con más experiencia, ¿no? Para poder y hacer las integraciones. Pero digo, eso estuvo bien porque aprendí desde abajo, ¿no? Aprendí desde lo más básico y con los años, pues fui subiendo de nivel. Claro, pero me llama la atención porque en esta misma película tiene un gran reparto. Tiene Tom Sizemore, tiene Michael Madsen, etcétera. Sí, y eso para mí pues, fue como mi primera exposición a una película, porque digo, antes de eso nada más hacía yo videos musicales, o participaba en videos musicales o cortometrajes, pero esa fue como fue la primera película y fue independiente. Entonces tenía yo acceso directo con el director porque era digo, uno de mis amigos y para mí eso como que me motivó, ¿no? A seguir aprendiendo. Claro, y después de ahí conseguiste trabajar en Blade de serie, Patinazo a la Gloria, White Noise 2, La Luz, Stargate, Fallen. ¿Qué recuerdo tiene de aquella época? Esa época,
yo cuando empecé, yo no había tanta pues, gente latina. Eso sí me acuerdo mucho, ¿no? O sea, para mí era como que trataba de, uy, también porque estaba en Canadá, pero ahorita en la industria, incluso en Canadá, pues hay muchos latinos, ¿no? O sea, yo creo que es un gran porcentaje de latinos, sangre latina. Pero en ese entonces yo no encontraba a alguien con quien me identificara, ¿no? Porque digo, como somos de sangre latina, como que siempre tratamos de juntarnos con la gente que son latina, ¿no? Entonces, para mí en ese entonces fue difícil como identificarme y encontrar ese rol o esa persona que dijera, wow, quiero ser como él, ¿no? Pero, pero afortunadamente muchos de mis compañeros cuando estaba trabajando en esas películas o en esas series, eran muy abiertos a que yo les preguntaba cosas y me las enseñaban y eso me gustó mucho, ¿no? Porque digo, a veces en diferentes culturas son más cerrados y digo, pues nosotros que somos latinos somos más abiertos y tendemos más a compartir toda esa información, pero tuve la fortuna que muchos de ellos sí eran así, eran como que les gustaba que compartir información y amigables y todo eso, y era un ambiente me gusta mucho y hasta la fecha ahorita. Mis mejores amigos son los que hice en ese entonces, ¿no? Y que están trabajando ahorita en diferentes estudios y películas, pero para mí esos fueron mis recuerdos, o sea, de que hacer amigos que se convirtieron en relaciones después de profesionales y ahora muchos de las cosas que estoy haciendo ahora son gracias a esas relaciones, ¿no? Entonces yo creo que es algo importante incluso para la gente que está empezando, eh, que a veces tomamos en cuenta mucho lo que aprendemos en la escuela o lo que podemos hacer en un proyecto técnicamente o creativamente, pero las relaciones para mí, eso sí pesan mucho, ¿no? O sea, pesan de la misma manera que lo que haces técnicamente o lo que haces en una escuela, o sea, ese tipo de interacción con personas que se dedican a lo mismo, es un skill, yo digo, es como una habilidad que tienes que desarrollar. Claro, porque todas esas producciones fueron para series de televisión. Sí, yo empecé haciendo televisión y es muy diferente porque en televisión las cosas son muy rápidas, entonces a veces la calidad a veces no es la mejor, ¿no? Porque son tan rápidas las cosas y también los presupuestos son más cortos. Entonces, por lo mismo, como que tienes que a veces apresurar las cosas. Pero ha cambiado mucho, o sea, eso digo, de hace casi 17 años hasta ahora, pues ahora las series de televisión, bueno, las de streaming también, pues son las más caras también a veces, ¿no? Porque invierte mucho tiempo y a veces también mucho dinero porque se vean de la misma calidad que una película. Pero ahorita sorprendentemente hay hay gente y estudios tienen tanta experiencia que las cosas ahora que hacen en televisión me sorprenden, ¿no? Porque yo, wow, o sea, todo esto logran con lo que hace alguien con el presupuesto por ejemplo, una película grande como de Flash y luego otra película que cuesta una cuarta parte de eso y los efectos son de casi la misma calidad. Eso, la verdad es que sí es me gusta mucho ver eso. Y en aquella época, a la hora de ese efecto, imagino que tenía más libertad, ¿o no? Sí, bueno, no, también ahora, o sea, depende mucho ahorita, por ejemplo, que me gusta mi posición o lo que estoy haciendo ahorita es que mi rol es muy creativo, ¿no? Tengo mucha libertad de poder proponer ideas y cosas y a veces antes, digo, cuando estás empezando, pues tienes que escuchar más bien y tratar de entender o de poder hacer lo que los demás están pensando y las ideas juntarlas y tratar de traducir eso, ¿no? De cómo lo puedes hacer. Pero ahora me gusta porque ahora yo estoy en esa posición, ¿no? Donde yo puedo decir las ideas y ser más creativo. Y después de esto, trabajaste en el Increíble Hulk. Imagino que para ti fue un salto de calidad. Sí, y en ese entonces no existía todavía lo de la Marvel Cinematic Universe, ¿no? Del MCU. Claro, porque empezó con Iron Man. Ajá, y eso fue una etapa muy experimental con Marvel. De hecho, digo, en ese entonces tampoco Spider-Man todavía no tenía los derechos de
Marvel de regreso, pues que estuvieron en Sony mucho tiempo, bueno, siguen, pero ahorita los comparten. Pero me acuerdo mucho de esa película de Incredible Hulk, porque yo me acuerdo que en una toma y se veía así Hulk, digo, hay una pelea al final, la película con sale Edward Norton como Incredible Hulk, una pelea en unos edificios. Y dije, pues voy a poner un Spider-Man en un edificio atrás y ojalá nadie se dé cuenta, ¿no? Y lo puse y nadie se dio cuenta que lo puse y hasta la fecha pues, sigue ahí el Spider-Man que puse. Yo sin saber que después se iban a juntar todos los superhéroes. En qué momento de la película? Y en un momento, al final de la película, y no la he visto, ya tiene mucho tiempo que no la veo, pero están peleando en como unos, arriba de unos edificios, Hulk y creo que Abomination, no sé cómo se llamaba, la otra criatura. Y hay muchos edificios atrás, y en uno de los edificios de atrás puso un Spider-Man pequeño, así subiendo un edificio, pero es bien difícil de ver, a menos que lo veas en 4K y con un zoom, pero es algo que me acuerdo mucho porque después, con el tiempo, pues sí juntaron a todos los superhéroes, ¿no? Y estamos hablando de Incredible Hulk de Ang Lee, ¿o no? No, ese fue antes todavía, de Ang Lee fue Vale, primero, fue el y primero, luego este vale. fue después. Vale, vale. Que, y después de eso, trabajaste como maquetación, Image Engine, Visual Effects Compositor, Visual Effects Superior, pero realmente, ¿en qué consistía tu trabajo realmente? Bueno, ya con el tiempo, digo, pues, así que vas escalando, ¿no? Y ya tenía en algún momento la posición de tener las tomas o las escenas más interesantes a veces o con más challenges y a veces también ya tienes un equipo que también trabaja contigo y entonces para mí pues eso me gustó mucho porque ya cuando en la etapa cuando ya empezaba yo a ser como un lead para un equipo, eh, yo creo que lo que más disfruto y bueno, y disfrutaba también es poder convivir con un grupo de gente por la duración de un proyecto y compartir ideas, ¿no? Entre todos. Y a veces digo, la mía, aunque yo estaba como lead, no era, a veces era por la que íbamos, pero a veces también las otras personas sugerían ideas y me gustaban y las hacíamos, ¿no? Entonces, es mucho de colaboración, es algo que me gusta mucho, ¿no? O sea, a veces es mucho, no es nada más una opinión, sino a veces muchas cosas que hay propuestas y las tomamos. Pero colaboración, pero imagino que será un departamento muy grande. Sí, depende mucho el estudio y el proyecto. Y en ese entonces, con lo de Incredible Hulk, no recuerdo bien, pero yo creo que éramos como unas 70 personas, tal vez, 80. Pero digo, también por el tamaño de las secuencias que teníamos. Pero digo, ahora son cientos de personas, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de la época y el proyecto. Porque claro, yo imagino que eso será como una jerarquía, cada uno tiene una función. Sí, y es como una analogía es como una cocina, ¿no? Un restaurante donde pues, unos cortan los vegetales, otros los cocinan, otros, o sea, y yo creo que todos colaboran y al final pues, se hace un platillo, ¿no? De donde todos colaboraron de alguna manera. Claro, y has trabajado como supervisor de efectos. Sí, y en esos ya, y en ese tipo en esa época ya es una habilidad diferente, ¿no? O sea, porque ahora sí que es más de tratar con clientes, hacer presupuestos, tener poder de decisiones más grandes, ¿no? Y es más también convivencia, más con la parte de los supervisores de postproducción, como con el director, o sea, como que es más, me gusta porque se vuelve un poco más envuelto en el proyecto completo, ¿no? A veces yo cuando empiezas haciendo efectos visuales es muy específico a una secuencia, a una escena, pero ya cuando estás como supervisor ya es como ver el panorama completo, ¿no? Claro, pero que el mismo supervisor de efectos está en el 6. Sí, a veces está en el set y a veces nada más en el estudio y a veces las dos cosas, pero
disfruto las dos, o sea, me gusta estar en set, pero también me gusta estar en estudio. Digo, en el estudio ahorita ya cambió porque estoy en mi casa más bien, ya no tengo que estar en un estudio, pero pero estar en el set también me gusta mucho por las cosas sobre todo por la interacción con las personas ahí y para así que planear qué es lo que va a pasar después. Esas decisiones las tienes que tomar ahí en el set para que otras personas la tomen después. Pero tampoco estar mucho tiempo en el set, a veces también yo creo que es mucha presión estar tiempo completo en un set, ¿no? O sea, para eso me gusta como dividirlo, porque digo, tengo dos niñas ahorita en mi casa, entonces también disfruto tener tiempo con ellas, estar los fines de semana con ellas, cenar con ellas, entonces, ¿sabes? Cuando estás en un set, no tienes eso, ¿no? A veces como que tienes que estar dedicado 100% a eso, pero digo, es bueno como nivelarlo, ¿no? Una cosa por unos meses, la otra cosa otros meses, y por eso como que van de la mano y yo creo que es la razón por la que también disfruto hacer efectos visuales y dirigir, ¿no? O sea, son dos cosas que para mí van de la mano, pero a veces son diferentes sombreros que uso y me gusta tener los dos, ¿no? Claro, porque yo he tenido compañeros de efecto y lo que me ha pasado una vez es que nos vamos a rodar y directamente me dice, ¿por qué no habéis buscado un buen supervisor de efecto? Porque ahora resulta que yo no puedo hacer un tracking. Ujú. Más o menos eso qué es lo que es. Sí, y para mí digo, me gusta poder, y cuando estoy trabajando como director, me gusta poder hacer esas decisiones porque sé cuáles son las limitaciones, ¿no? Y a veces incluso cuando escribo teniendo eso en mente, y si no, no, esto va a estar muy caro, mejor lo voy a cambiar y que es la misma idea, nada más que más barato y más rápido, ¿no? Entonces a veces, pues yo creo que es una herramienta que puedo usar en muchas ocasiones, incluso cuando estoy grabando ya ahí, y me pasó apenas con un nuevo proyecto que tengo de cortometraje donde dije, o grabo una escena más con los actores o hago esto, soluciono este problema que tengo con los efectos visuales después. Dije, pues voy a solucionar los efectos visuales y prefiero tener una toma más, una escena más con los actores. Entonces, a veces eso es difícil si desconoces, ¿no? Qué tanto trabajo, cuánto va a costar hacer eh, una parte en postproducción, pero cuando las conoces y haces conscientemente esas decisiones, yo creo que a los productores y todos los tienes más contentos porque de alguna manera sienten que sabes lo que estás haciendo, ¿no? Claro, pero perdóname, el tracking, ¿qué es lo que es realmente? Tracking por ejemplo, si estoy moviendo ahorita esta pluma y después quiero reemplazarla por otra cosa, tengo que hacer un tracking de la pluma original para poder reemplazarla después, para saber en dónde está en el espacio, ¿no? En 3D. Entonces, eso se refiere al tracking, ¿no? O Es decir, sea, saber dónde están los es dos. como hacer una máscara, No, la máscara es otra parte. La máscara es nada más hacer como que la silueta una de algún silueta. objeto, pero el tracking se refiere más a la posición, o sea, en qué parte está la pluma puesta, ¿no? Vale, y cuando no sale bien el tracking, ¿por qué? Perdona mi ignorancia. Bueno, el tracking cuando no se ve bien es porque, digo, a veces la herramienta que usas o a mejor el quien lo está haciendo no lo ve tan con detalle y a veces por eso se ve como que de repente, si, por ejemplo, si voy a reemplazar la pluma con algo más y de repente está aquí la pluma y de repente brinca para acá, eso es un mal tracking, ¿no? Porque tiene que verse como si estuviera moviéndose como si fuera en la vida real, ¿no? Pero yo creo que esos son los problemas. A veces tracking no son tan fáciles porque si tienes a alguien rotando la cabeza o al frente la toma se pone fuera de foco, es difícil que la computadora entienda que eso está pasando. Yo imagino que cuando tú mueves la cámara, la cámara a la gira, resulta que es imposible hacer un tracking. Sí, y en ese caso es cuando tienes que hacer todo cuadro por cuadro, ¿no? A veces manualmente tienes que arreglar todo ese tipo de problemas y por eso a veces la parte de postproducción se vuelve cara, porque cuando no se grabó bien o a veces son obstáculos que a lo mejor son inevitables, como dices, a lo mejor el shutter
hace que haga mucho motion blur y eso hace que no puedas ver las marcas de los tracking, si es que pusieron tracking markers. A veces eso es inevitable, pero va a ser un costo después, ¿no? Y de todas las películas que has trabajado, ¿de cuál te sientes más orgulloso? Todas han tenido algo, sobre todo las que disfruto más son por la gente o el equipo con el que estoy trabajando. Y una de ellas, podría decir, es la de District 9, Distrito 9, Hostia, Sector 9, porque aprendí bastante. O sea, para mí fue como un upgrade que hice de mis habilidades, se podría decir, y también porque pues, el director vive aquí en Vancouver, entonces tenemos más interactuamos más con él. También tuvimos oportunidad de que hubo como una transición en la manera como hacemos efectos visuales y esa película siento que revolucionó mucho de lo que hacemos ahora. O sea que sí hubo un parteaguas cuando trabajamos en esa película, tanto en el estudio como en todas las personas que estuvimos participando. Y también en ese proyecto conocí a mi esposa, que también trabajaba en ese estudio durante esa película. Eh, la mayoría de mis relaciones profesionales las hice en ese proyecto. Entonces, yo creo que eso sí fue un... Y hasta la fecha, cuando ves la película, no se ve como dated, no se ve como mal, ¿no? Yo siento que se sigue viendo bien. Entonces, yo creo que eso de alguna manera cumple como que todos los requisitos de un buen proyecto, porque el guión estuvo bien, la nominaban al Oscar. Entonces, como que sin querer hubo una serie de cosas que pasaron que a todos nos benefició. pues felicidades y por el éxito de la película. Y aparte veo que es una película donde va a pasar 3 años y no se ve antigua. Ujú. Que pasan Sí, los no, años sigue yendo bien. y se parece como una peli a tu de cuando llegue el 2030, la peli la veis y parece que es de 2030. Sí, es como, por ejemplo, la Jurassic Park, ¿no? Cuando ves Jurassic Exacto. Park, la original, la sigues viendo bien porque todo lo que hicieron, cómo la planearon y cómo hicieron los efectos prácticos y efectos digitales, creo que fue la mejor manera porque, y aparte estaban descubriendo todo eso mientras lo hacían. Entonces, yo creo que esa parte de la ser ingenuos y te hace más creativo. Entonces, yo creo que en ese entonces no conocer lo que pueden hacer, porque de hecho lo iban a hacer stop motion, mucho de esas cosas, y lo acaban haciendo digital. Eso creo que ayuda a que el proyecto se siga viendo hasta ahora bien, porque descubrieron muchas cosas sobre la marcha de la película. Y pasó lo mismo con District 9. District 9, muchas cosas no las conocíamos o no se conocían y las fuimos descubriendo mientras las hacíamos. Digo, es el hecho que la hayan grabado como si fuera un documental y teniendo personajes principales que fueran aliens y con CGI, eso no se había visto antes en un proyecto. Entonces, yo creo que eso también ayudó mucho a que después mucha gente empezara a filmar así como más como tipo documental, teniendo personajes de 3D. La empresa que hizo los efectos fue la Weta. Algunos los hizo Weta y otros los hicimos aquí en Image Engine, donde estuve trabajando yo. Y después trabajaste en One Man. Cuéntame la experiencia porque para mí es una de mis películas favoritas de superhéroes. ¿La de Watchmen? Sí, sí. Ah, ok. Sí, Watchmen, igual, lo que me gustó mucho de ese proyecto es que y fue hice la transición de televisión a cine. Y creo que ese fue el primer proyecto que hice en cine, bueno, grande de cine, ¿no? Y y sí noté luego, ¿no? Porque en televisión te dan menos tiempo y la calidad no, a lo mejor no es la mejor, pero haces el proyecto y lo entregas. En Watchmen sí fue que hacíamos versiones y versiones, 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 hasta que el director, bueno, en este caso Zack Snyder, era así que sí, me gusta y ese va a ser lo que vamos a poner en pantalla, ¿no? Pero sí me recuerdo que hubo demasiado, muchas versiones de una misma toma con efectos digitales, o que en este caso lo que hicimos fueron extensiones del set, porque se graban con muchos green screens. Y me gustó porque aprendí bastante, ¿no? Sobre todo ese proceso de qué es lo que le falta para que se vea mejor, ¿no? Y a veces no tienes esa oportunidad cuando estás trabajando en un proyecto que va muy rápido, como que no hay el tiempo para sentarte y analizar las cosas y ver qué puedes hacer para que se vea más realístico. Claro, pero
yo veo que cuando tú estás trabajando en efecto, realmente tiene el director, porque claro, el director es el que toma decisiones. El director o siempre os dice, mira, no me gusta, esto tiene que retocarlo, o eso lo define alguien de efecto, o lo decide el director. Es colaboración, porque entre digo, así que el supervisor de efectos visuales y el director tiene que haber ahí una conexión de la misma lo ideal, porque a veces no pasa eso, donde lo que dice el director y el supervisor de efectos visuales hablan el mismo lenguaje y por lo mismo cuando alguien presenta, todos los artistas sean 200 300 o 40 entienden esa visión, ¿no? Saben qué es lo que buscamos o lo que se busca. Pero desafortunadamente a veces eso no pasa, ¿no? A veces lo que el director mejor quiere no es lo mismo que el supervisor de efectos visuales y es donde a lo mejor hay problemas de desconexión, desconecte y eso hace que se tarden más las cosas o que no se vean tan bien como deberían de ser. Y digo, ya ha pasado en muchos casos, entonces yo creo que es cuando la gente ve algo y dice, ah, se ven mal esos efectos porque hay esa desconexión, ¿no? Donde no hay lo que quiso el director y lo que quiso el de efectos visuales, más los productores o los ejecutivos, son cosas completamente diferentes. Claro, porque yo pienso que también antes de hacer el efecto, ¿te pasan una storyboard o veis una rotoscopia? Sí, no, siempre hay un proceso antes de que lleguen a la parte de los efectos visuales, sobre todo de concept. O sea, hay muchos diseño de personajes, aparte de los storyboards, otra parte que se llaman animatics, que son los storyboards animados, otro de previsualización, que a lo mejor es pelo todo en 3D ya con las cámaras, pero se van a ver a lo mejor de manera muy rústica, ¿no? Todo gris, sin color. Y eso hace que las decisiones se puedan hacer mejor, ¿no? Y a veces, si se saltan alguno de esos pasos, es como se empieza a ver en pantalla al final que no hubo el tiempo para poder hacer eso, ¿no? Digamos que antes tiene un trabajo grande de preproducción. Sí, hay mucho, y por eso es importante que cuando hay un proyecto que requiere efectos visuales, que el supervisor de efectos visuales esté desde la parte de preproducción, sí, preferentemente. A veces, por ahorrarse dinero, no ni siquiera llevan a un supervisor de efectos al set, o sea, lo graban y luego se lo entregan, pero yo creo que eso es cuando hay más problemas y hacen que las cosas sean más caras también, ¿no? Porque al final de cuentas, si quieren ahorrarse dinero por no tener a alguien en el set pagándole para que supervise los efectos, los acaban pagando al final porque lo graban todo mal. Entonces yo creo que mientras esté lo antes posible, siento que lo que beneficia un proyecto, ¿no? Que esté involucrado efectos visuales lo más temprano posible. Claro, pero yo veo una cosa, que en una película como One Man, ¿cuántas personas pueden trabajar? Digo, en ese entonces nos fuéramos con unos 70 80 personas, pero otros estudios trabajaron también haciendo efectos visuales, porque hay un estudio que nada más lo que hizo fue am, reemplazar la máscara, ¿no? De Rorschach. Eso es más era su trabajo, ¿no? Reemplazar la máscara. Otros, nosotros fuimos más de extender el set los sets, los green screens, poner escenarios, poner lluvia, o sea, cosas así. Otros se dedican a hacer nada más efectos más de poderes, o sea, hay así que se divide el trabajo. En la District 9, en el sector 9, por ejemplo, nosotros hicimos los aliens y las naves y los robots, pero por ejemplo, otra compañía hizo parte de los escenarios como se tenían que hacer escenarios. Otra, por ejemplo, Weta hizo más la parte de los efectos prácticos, o sea, se puede decir que las armas, los aliens, el diseño de los aliens lo hicieron también a ellos, o sea, como que hubo una división de diferentes cosas y a final de cuentas, pues todos nos comunicamos entre nosotros. Y siempre es así. Sí, y ahora más, ahora como los proyectos son tan grandes, cuando ve los créditos, la lista de créditos es eterna por lo mismo que son tan grandes que requieren de muchos estudios
y muchas personas trabajar en eso porque los deadlines siguen siendo los mismos, pero la cantidad de proyecto y la duración de una película ya no son de 1 hora y media, no son 2 horas y media, tres. Entonces por eso tardan años en hacer eso. Y por saber, el tiempo de una película así de Marvel, una película de efectos, ¿cuánto tiempo tienen desde que termina la película hasta que se estrena? ¿Cuánto tiempo tienen de postproducción? De que se termine de grabar a que salga en pantalla. Sí, Depende del proyecto. Digo, me ha tocado trabajar en proyectos donde nada más tenemos 3, 4 meses para entregar algo y hay otros donde son 1 año, 2 años trabajando para entregar algo. Entonces, yo creo que sí depende mucho de qué tipo de película es. y imagino que cuando estás trabajando, sí o no, hablas personas responsables en cada departamento de VFX. Sí, digo, como te decía, es como una cocina. Todos tienen un rol ¿No? y otros contribuyen a un proyecto. Pero, ¿quién es la persona que coordina todo, todos los departamentos? Sí, tenemos coordinadores y también otras personas que se llaman production managers, que también tiene que ver mucho con eso. O sea, es más la parte de la logística, cuáles son los resources, cuáles son, cuántas personas hay para trabajar en un tipo de proyecto, de un task, los tiempos del deadline, los costos a veces, bueno, es más la producción. Pero sí, o sea, hay personas que nada se dedican exactamente a eso, nada más a coordinar todo. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido como técnico de VFX? Yo creo que todos los proyectos tienen algo nuevo. No, en ninguno he sentido de que nada más me siento en la computadora y lo termino. No, siempre hay Pero algo, pero yo, así algo que digas son difíciles de hacer. Ahorita no me viene a la mente nada así, pero algo de cuando tú lo viste, tú dijiste, hostia, esto parece que es imposible. pues yo creo que, por ejemplo, en la de Pacific Rim de Guillermo del Toro, Hostia, esa sí eran, por ejemplo, los robots y todo eso, que eran gigantes, y, o sea, sí lo ves como que te intimida, ¿no? Ver tanto trabajo que tienes que hacer. Bueno, y también el, porque algo nuevo también, o sea, no había, aunque no había trabajado en una película yo de robots gigantes peleando entre ellos. Entonces, sí, al principio sí te sientes así, pero después ya una vez que encuentras la fórmula de algo, ya nada más es reprocesar lo mismo, ¿no? Y incluso pasa en cada proyecto, ¿no? Donde la primera parte que es encontrar esa receta, donde dices, ¿cómo voy a hacer un alien? ¿Cómo voy a hacer una nave? ¿Cómo hacer un robot? ¿Cómo saber la integración de alguien componiendo la cara que se vea más joven, que se vea más viejo? Todo eso, al principio no sabes cómo vas a llegar a eso, pero una vez que encuentras la solución, como se repite durante la película, perdón, yo creo que eso ya hace que puedas descansar y puedes decir, bueno, así ya sabemos cómo ahora es la ejecución, ¿no? Hay que terminar todo esto en tanto tiempo y que sea consistente, ¿no? También es otra cosa que a veces es un reto, que todo sea consistente. A veces cuando compartes cosas con otros estudios, a veces las cosas no sean consistentes, ¿no? Y te das cuenta ahora, muchas de las películas de Marvel, por ejemplo, ¿no? Que sabes que algunas cosas se ven muy bien y otras cosas que se ven más o menos y otras no se ven tan bien. Entonces yo creo que es por eso, porque no hay consistencia en lo que hace un estudio y lo que hace otro estudio, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante también en el proceso de efectos visuales, que a veces lo pasan por alto, ¿no? Porque ya no tienen mucho tiempo para terminarlo y no tienen mucho presupuesto, entonces por eso a veces las cosas no se ven tan bien en toda la película. hablando de eso, en la peli de Flash, ¿tú crees realmente que era así realmente? O no sé si lo has visto porque mucha gente se ha quejado de los efectos. Sí, no lo he visto, pero sí ya vi los spoilers que han publicado. Y sí me sorprendió ver eso, porque, por ejemplo, he visto las partes en los trailers o en los adelantos, vi las cosas que se vean muy bien. Y dije, bueno, sí, la verdad le invirtieron bastante tiempo y dinero. Pero de repente cuando ya empecé a ver eso de los cameos, ¿no? De Christopher Reeve y de Nicolas Cage y todo eso, ahí sí me quedé,
quién hizo, o sea, no tanto a lo mejor no culpar a quién lo hizo, sino más bien por qué lo hicieron de esa manera, ¿no? O sea, se les acabó el presupuesto, no tuvieron tiempo, fue decisión del director que se viera así. Digo, pueden ser varias circunstancias, ¿no? Como lo que pasó con Sonic the Hedgehog al principio de la película, donde no les gustó a nadie el diseño del personaje de Sonic y lo cambiaron después de tiempo. Yo creo que en este caso a lo mejor pasó algo parecido, ¿no? Que a lo mejor inició de alguna manera y al final acabó así. Pero el problema es que lo comparamos con lo demás de la película, ¿no? Y yo siento que aunque haya sido a propósito que se viera así, la gente va a compararlo con todo lo demás de la película y con todos los otros proyectos que hay, ¿no? Y sabiendo que tienen un presupuesto tan grande, eh, por ejemplo, yo en lo personal lo hubiera hecho diferente, ¿no? O sea, lo hubiera puesto que se viera así, o si han hecho películas ya con todos estos personajes anteriormente, rehusar cosas para que se sigan viendo reales, ¿no? Y igual, y ahora muchos lo van a comparar con cómo se ven los videojuegos, que es lo que estoy viendo, ¿no? Es los comentarios de que se ve mucho como videojuego de PlayStation y todo esto, pero la verdad no sé de dónde vino esa decisión, pero sí es muy extraño. Y ahora vamos a hablar de tu trabajo como director. ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros cortometrajes? Porque ¿a qué edad empezaste? Cortometrajes, yo empecé a hacer animación, te decían, con Clay Animation, con plastilina como a los 11 12 años. Y después también me acuerdo que había un, um, un juego de Nintendo que se llamaba Mario Paint. Y eso es también como empezaba yo también a tratar de hacer animación en 2D, bueno, pintando en el Nintendo y 2D aparte dibujando, porque me gustaba hacer animación con hojas de libros donde los ibas moviendo y se iban moviendo las caricaturas. Siempre me ha gustado, o sea, yo creo que desde que era pequeño, pero ya un cortometraje terminado y ya más profesional se podría decir, ya fue hasta después, hasta que estaba aquí en Canadá, yo creo, yo como en el 2011 fue cuando filmé mi primer, ya que podría decir ya con un crew y ya yendo al set y con cámara profesional. Yo creo que fue hasta ese entonces. Y sobre todo por lo mismo, ¿no? Porque a veces no desconocía mucho de cómo era el proceso hasta que ya lo hice y ya me di cuenta de la gente que tenía rodeado, cuáles eran sus habilidades de cada uno y también yo que estuviera informado si iba a ser alguna criatura que iba a tener efectos digitales de alguna manera con efectos de maquillaje. En ese entonces yo siento que me sentía ya seguro de que así conozco cómo hacerlo y lo puedo hacer, ¿no? Porque imagino que en todos tus cortometrajes siempre metes VFX. Sí, trato, aunque siempre me ha gustado más la parte de los prácticos, aunque me dedico a eso digitales, pero ahora estamos viviendo una época donde hay diversas maneras de hacer la misma cosa y tú puedes decidir qué es lo que más se acopla a tu proyecto. Entonces, ahora lo que voy a hacer y lo que me gustaría hacer en un futuro es tanto usar efectos de maquillaje prácticos como digitales, como también AI, ¿no? Todo lo de Artificial Intelligence. Me gustaría combinarlo como si fuera ahora un paquete de tres diferentes cosas que puedo usar ahora. Ok. Y háblanos de tu cortometraje Duérmete Niño. De verme de niño, eso lo filmé antes de la pandemia y fue algo que me gustó. Bueno, lo que inspiró ese cortometraje es que cuando nació mi primera hija, digo, no dormía mucho yo y tampoco mi esposa, y tenía muchos como pesadillas, se podría decir, ¿no? Entonces, a veces, cuando tú no duermes, no sabes si estás viviéndolo o es real o estás soñándolo, ¿no? Entonces, una de esas pesadillas que tuve fue que la escuchaba yo llorar en su recámara y no se iba a dormir. Entonces, yo ponía un monitor para verla, ¿no? Junto a mi cama y seguía llorando. Entonces, en ese entonces yo pensé que me la había llevado a mi cama y la había puesto sobre mi pecho para que se durmiera conmigo y volví a escucharla llorar en el monitor, ¿no? Pero pues en el monitor pues, se me hizo raro que la escuchara ahí si estaba ella en mi pecho. Entonces ya cuando volteé a verla, pues no era ella, no era como criatura de un bebé.
Y eso me desperté y dije, "Ah, es un sueño, pero lo sentí tan real que me puse a escribir sobre esa pesadilla que tuve y dije, "Ah, algún día voy a hacer ese proyecto, ¿no? A lo mejor es una idea a lo mejor que puedo tener para un cortometraje". Y fue así, ¿no? Ya después de que empecé a ver qué ideas tenía yo para hacer un nuevo proyecto, tomé esa experiencia que tuve con mi hija y también un amigo en Guadalajara que se llama Víctor Osuna y los dos coescribimos el guión y ya me aplicamos para un grant para, se puede decir, con un incentivo aquí en Canadá para que te dieran los fondos para poder grabarlo y me lo dieron a mí. Entonces tuve esa oportunidad donde tuve el financiamiento y apoyo de aquí de Canadá para poder hacer ese proyecto. Porque claro, si conoces a Víctor Osuna, tú que eres también de Guadalajara. Yo no soy de Guadalajara, pero conozco muchos de mis amigos son de Guadalajara, pero el talento, hay mucho talento en Guadalajara. Entonces, sí, tanto como Víctor, como Jaime Jasso y varios personas que son de allá. Y somos un grupo que nos llevamos entre nosotros también, por lo mismo que somos gente que nos encanta el terror y la ciencia ficción y también es obvio de México y nos gustan hacer cosas así diferentes, entonces como que nos llevamos, así somos amigos entre todos nosotros. ¿Y cómo fue el recorrido en festivales? Este, Bien, lo que me gustó fue que el proyecto empezó en festivales, pero luego pasó lo de la pandemia, ¿no? Entonces eso como que interrumpió todo el proceso de los festivales. O sea, como que empecé al principio, de hecho, fue a Comic Con y todo, y después pasó la pandemia, ya no pudo continuar en festivales, entonces lo decidí poner online. Y una ventaja de lo que pasó cuando lo puse online fue que más gente que yo no sabía que les gustaba ese tipo de proyectos lo vio y fue como conseguí yo mi manager ahora, ¿no? Entonces él vio mi proyecto en online y durante la pandemia y Es decir, que gracias a ponerlo online, vino sí, como si fuera un representante. ándale, ajá. Fue gracias a que lo puse online que me contactó mi manager que es ahora y me dijo, me encanta lo que hiciste, ¿qué más estás haciendo? ¿Quieres trabajar conmigo? Y ya fue que eso inició una relación muy bonita porque él fue el que también me metió a pertenecer aquí al Directors Guild of Canada, que es la union de aquí, al sindicato, y eso me abrió puertas para trabajar en televisión y también para hacer otras cosas, ¿no? Incluso para hacer pitching para estudios grandes de cine y televisión y para seguir con otros proyectos en puerta. Entonces, eso fue muy importante y siento que fue algo que yo no lo estaba buscando, sino fue porque las circunstancias me lo dieron, ¿no? Claro, yo es que siempre he escuchado eso muchas veces de gente que no estuvo en tal sitio, tal festival y me salió un representante y algunas veces yo lo veo que como algo que está en el sitio y en el momento y que esa persona indicada lo vea. Sí, yo tuve la fortuna de que eso pasó porque aparte de que lo publiqué se llama Alter, el lugar donde Vale, lo el publiqué. Arter, vale, Ajá, ok. sí. Pero tú lo publicaste ahí o te pusiste en contacto con Arter, porque es Arter y después tiene otro Ghost. sitio que es de efecto El de más de ciencia ficción sci-fi, ¿no? fantástico. Ajá, Exactamente. Pero son los sí, mismos. sí, Dust y Alter son los mismos, pero lo que yo tenía en ese entonces es que mi primer proyecto, el de Shush, el que hice hace más de 10 años, estuvo en Alter Ah, y hostia, vale. y casi estuvo con 1 millón de vistas. Entonces, como que eso me ayudó a que ya me conocían y aparte porque les fue bien tener tantas vistas que los de Alter me dijeron, cuando tengas este proyecto, mándalos a nosotros y lo vamos a publicar. Entonces, fue por eso que me ayudó que Le Duérmete Niño lo publicaban ahí y así fue como mi manager me encontró. Pues felicidades, porque el hecho de tener un manager, un representante, es una cosa de las que yo veo más súper complicada en la industria. Sí, a veces es difícil cuando tú lo buscas. O sea, en este caso fue que él me buscó a mí, pero yo sí he visto que es difícil porque
digo, mandar un demo reel o mandar un portafolio con cortometrajes, no sabes si ellos son los que están lo que están buscando, ¿no? Es así como es una lotería. Tú lo mandas y a lo mejor tienes suerte que lo vean y a veces si lo ven, a lo mejor no es el agente o la manager que hace ese tipo de proyectos. Pero tuve la fortuna que es exactamente lo que él buscaba. Él buscaba representar gente que hiciera proyectos de género, o sea, de terror y ciencia ficción, y además que tuvieran un background en efectos visuales o en maquillaje, o sea, buscaba ese perfil y pues, digo, sin querer también me encontró y luego también yo supe que sus clientes también eran gente que yo conocía, entonces como que todo se fue juntando, ¿no? Y ha dirigido un episodio en la serie To Scientist Horror Stories. Sí, y ese fue por él, por el manager, porque Michael Klein se llama él, y él me puso en contacto con la gente, el network que estaba haciendo ese show, que es ya van en la tercera temporada, y están filmando en Vancouver, y fue durante la pandemia, entonces como que todo coincidió a que me dijera, y están buscando gente de allá, y aparte que con un perfil que fuera latino, porque es muy diverso, así que los directores de ese show, o sea, es de varias nacionalidades, pero todos estaban viviendo aquí en Canadá. Entonces coincidió que yo estaba aquí y que hacía género yo, y aparte que él me conocía y que él conocía a algunos de los showrunners. Entonces fue así que todas las cartas estaban puestas y yo fui uno de los directores que escogieron. Entonces ya fue que hice ese episodio y digo, fue la primera vez también que yo no escribí algo que yo dirigí, porque normalmente escribo y dirijo, y en ese show nada más dirigí y me sirvió de experiencia por eso, porque es completamente diferente a lo que yo normalmente hago, mi proceso, y también porque no es mi idea, no es una idea de alguien más, y nada, yo estoy tratando como de interpretarla, y también por las limitaciones, ¿no? Como es algo para televisión, a veces las decisiones vienen de otros lugares, de productores o del network, entonces me gustó la experiencia y también trabajar con un set de grabación con gente del sindicato y gente que no conocía, y también por los protocolos para grabar, todo es muy diferente, pero en sí mi esencia es más las cosas que yo puedo escribir, ¿no? Claro, porque imagino que, claro, ahora lo entiendo, claro, conseguiste un representante para luego después enviarte, para enviarte propuestas para dirigir. Sí, esa es Y la... claro, y es que yo veo que cada vez que a ti te eligen, tú tienes que hacer como una especie de casting o cómo va. Sí, algo que me gusta de él es que también él es muy abierto a que yo le mande ideas, propuestas, y él ve cómo a quién se las manda o a quién te va a poner para una llamada para conocerlo. Entonces, mucho de su trabajo ha sido que me dice, oye, está tal persona en tal estudio de producción aquí en Los Ángeles y hacen terror, quiero que los conozcas. Entonces ya él hace una llamada conmigo y con las personas del estudio, me conocen, ya han visto mis cosas porque se las ha mandado a ellos, y me preguntan cosas sobre lo que estoy haciendo, mis proyectos y qué es lo que me gustaría hacer. Entonces, de alguna manera, hace como un blind date, como si estuvieras fueras a hacer una cita con alguien y te conocen. Y aunque no surja nada al instante profesionalmente, pero por lo menos ya saben quién eres y qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, el día que tú tienes un proyecto, o ellos que tienen un proyecto que se parezca a lo que tú estás buscando, pues ya pueden llamar a ti. Entonces, eso me gusta porque a veces, como cuando tienes un agente, digo, agente y manager es diferente, ¿no? Pero a veces la agencia trabaja de una manera diferente, ¿no? Porque tiene muchos clientes y a lo mejor a veces llegan los proyectos, pero son muy específicos a lo que están buscando, ¿no? Pero manager es más abierto a tener una relación con los managers para que ellos vean lo que estás haciendo, tus propuestas, y ellos buscan dónde colocar esas propuestas, ¿no? Y claro, y allí realmente el representante es tu abogado. Sí, y luego, digo, aparte, luego después tienes que conseguir un abogado, es otro tema, ¿no? Porque yo no estoy acostumbrado también a muchas de mis cosas las hago yo mismo, y ya cuando estás haciendo contratos ya a través de un sindicato y son más grandes, ya tienes que tener a un
abogado en entretenimiento que también te pueda dar advice y te pueda dar consejos y pueda hacer toda la parte legal de los papeles, ¿no? Porque a veces son tantas cosas que yo desconozco mucho de esos términos y la otra cosa es que también te toma un porcentaje de lo que ganas, el lawyer se lo va a llevar, ¿no? Entonces, ahora sí que son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que haces tú independientemente y lo que haces ya cuando estás en un sindicato, en una union, en un guild, porque a veces necesitas de más gente que puedan estar ayudándote para poder hacer eso, ¿no? Claro, y háblanos de tu experiencia dentro del campo VFX y ya has hecho cosas dentro del campo VFX de inteligencia artificial. Sí, es algo que este año me ha enfocado mucho porque me llama mucho la atención y es alguna, todo el mundo está hablando de eso, de que cómo vamos a adoptar eso, ¿no? Tanto en la industria de efectos visuales como en cine, como en cualquier otra industria, ¿no? O sea, afecta así que a cualquier industria que existe ahorita. Pero mientras más informado y mientras más conozcas y mientras más experimentes con la tecnología, yo siento que va a ser más fácil adaptarte y encontrar esas oportunidades, ¿no? Entonces fue algo que yo empecé a ver desde a finales del año pasado y a principios de donde dije, me interesa aprender todo eso, nada más que ahora no he tenido el tiempo, ¿no? Entonces me di la tarea de decir, voy a tomarme el tiempo para aprender todo y ver si puedo colocarme en algún lugar donde pueda usar esto, ¿no? Entonces, afortunadamente así sucedió y ahorita, además en mi carrera de dirección, también mi carrera ahora, la de efectos visuales, se tornó en ser director creativo en inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera ya estoy usando esa parte en la parte de efectos visuales, ¿no? O sea, como que ya estoy tratando de combinar dos tecnologías completamente diferentes. Pero lo que me imagino es lo siguiente. Es, tú haces efectos de imágenes creadas directamente por inteligencia artificial. No sé. Dime, dime. Sí, sí, no, digo, la manera en que ahorita la inteligencia, lo que yo estoy haciendo es muy facilitar de alguna manera algunas cosas, algunos procesos y también incluso hacer cosas más creativas, porque a veces, como es mucho de estar research y mucho de hacer pruebas y testing y todo eso, a veces te encuentras con herramientas que dices, el día que grabe algo así, voy a usar esto, ¿no? O sea, en el caso ahorita que estoy haciendo un corto nuevo, eh, por ejemplo, no nos dieron mucho tiempo para grabar. Entonces, porque grabamos con un set virtual, Virtual Production, y entonces el poner el maquillaje a una persona, un actor, iba a demorar que yo podía terminar todos mis shots, mi shot list, ¿no? De lo que tenía que grabar. Y dije, no le pongan maquillaje a la actriz, yo lo voy a hacer con inteligencia artificial después. Entonces, eso me ayudó porque de alguna manera pude hacer todas las escenas que quería grabar y eso que iba a demorar, ya lo voy a hacer ahora con esta herramienta nueva. Entonces, yo creo que es algo que me gusta, ¿no? O sea, que es algo que puedo implementar en la manera en que yo dirijo o hago un proyecto. Y háblanos de... ¿Estás preparando un nuevo cortometraje? Háblanos de él y si estás utilizando algo de VFX. Sí, este proyecto se está comentando que se llama Bye Bye y ahorita estamos haciendo la postproducción y fue completamente grabado en un set de virtual production aquí en Vancouver y es en una estación de metro, pero fue recreado toda la parte, o sea, se puede decir que el set, alguna parte fue práctica y la demás todo fue se llaman pantallas LED de volumes, o sea que es como un proyectar, como los blue screens, pero tienen completamente recreado todo el ambiente, ¿no? Y todo el set. Y lo grabé ahí y ahorita estamos haciendo la parte de postproducción, haciendo efectos visuales en un estudio donde estoy ahorita que se llama Voxel y también vamos a usar algo de inteligencia artificial para hacer unos, unos efectos también, ¿no? Claro, pero está, me imagino que son las pantallas LED, esas muy grandes. Ajá, eso es, así lo grabamos. Y yo creo que eso ya directamente se está utilizando en todos los sitios. Sí, es muy caro grabar con eso, pero y también depende mucho de la situación en que lo uses.
por eso mismo no todos lo usan, sino solamente en las circunstancias que lo puedan justificar y que pueden ayudar, porque digo, si tienes un exterior y tienes todo el set ya hecho, o sea, afuera, ¿para qué te metes a un set de grabación para hacer eso, ¿no? De las pantallas estas de LED, pero a lo mejor en situaciones donde, en este caso en el mío, ¿no? Donde yo no puedo ir a Nueva York y grabar en el subway y parar todo y que te den permiso para grabar Bueno, y gastar ese dinero. No sé si de hecho no se puede grabar. Cuando puedo hacer esto con un set virtual y recrearlo, ¿no? Entonces yo creo que en esas situaciones yo creo que se puede usar mucho, ¿no? Cuando a veces conseguir una locación es imposible o casi imposible y puedes recrearlo usando esta tecnología. y para terminar, ¿qué consejo le daría a una persona que se quiere dedicar a los VFX o la dirección cinematográfica? Consejo sería ser curioso. O sea, para mí lo que me ayuda a mí es siempre tener curiosidad de las cosas. Lo que yo aprendí de efectos de maquillaje fue porque me dio curiosidad de aprender a hacer efectos, o sea, cine de terror. Lo que aprendí con efectos digitales fue porque tenía curiosidad de cómo poder yo implementar eh, personajes en 3D en CGI o ambientes y quise aprender eso. Y ahorita con la inteligencia artificial es la misma situación donde tengo curiosidad de aprender y saber cómo usar eso. Y nunca me quedo atrás, ¿no? Siempre me gusta como que reinventar lo que estoy haciendo y mientras más habilidades tenga, pues mejor. Entonces, como mi consejo es siempre estar teniendo curiosidad de todo esto. Pues muchísimas gracias, Freddy, y gracias por aceptar la invitación y sobre todo por compartir toda tu pasión por el cine, los VFX y la dirección cinematográfica. Nada, muchas gracias a ti. Pues muchísimas gracias, Freddy.